Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista a Espacio Andaluz, en este caso con Jesús Jurado. Él es politólogo y autor de el libro Generación del Mollete, Crónica de un nuevo andalucismo. Jesús, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Hola, pues nada, encantado de poder estar aquí en un espacio andaluz. Bueno, en primer lugar, en tu libro, La Generación del Mollete, nace bajo la premisa precisamente de un nuevo andalucismo, ¿no? Y yo te quería empezar preguntando que cómo empezaste tú a percibir que había una nueva ola, precisamente. Pues bueno, en aquel momento yo me dedicaba, entre otras cosas, a dirigir el área de argumentario de Podemos Andalucía y entonces, bueno, pues teníamos que pensar muchas veces, ¿no? Vamos, formaba parte de mis tareas el estar pensando continuamente de qué manera vertebrar, digamos, la identidad andaluza dentro del discurso político y sobre todo, poco tiempo después, cuando empezaron a salir una serie de polémica que daban lugar, pues bueno, como a ciertas corrientes de opinión que para nosotros, pues bueno, eran novedosas y que veíamos en redes en relación, pues no sé, a las polémicas sobre el acento andaluz en la serie La Peste o sobre, bueno, sobre la música de Rosalía o sobre, bueno, mucha serie de cuestiones, digamos, de lo que ahora se llaman batallas culturales, ¿no? Y que ahí empezamos a ver, digamos, de forma novedosa. Hablando precisamente de Rosalía, ¿no? Ya que la nombrabas y las batallas culturales y tal, en la portada de tu libro aparecen tres protagonistas, Blas Infante, Gata Katana y precisamente Rosalía. Quizás en esta última, no sé con qué objetivo, ¿no? Si buscando un poco la polémica en aquella época por la apropiación cultural que se achacaba al disco que realizó, a Blas Infante obviamente como representante del andalucismo y a Gata Katana, que tú la mencionas mucho en el libro, que es una de esas artistas que empieza a mover, digamos de alguna manera, aunque sea en el underground, ¿no? Cierta reivindicación del andalucismo, ¿no? Entonces, ¿qué perseguías realmente con esta portada? Bueno, era de alguna forma, primero no sé, pues eso, pues tampoco sabía muy bien cómo iba a ser la portada. La portada se encargó a una diseñadora, vamos, una de las diseñadoras de la editorial, que es una amiga de Granada, y ella, pues más o menos viendo el libro, mirando el libro, leyendo el libro, viendo por lo que se le ocurrió a ella realmente. Pero vamos, que me pareció fantástica la propuesta porque pues sí, un poco como decía, o sea, de alguna forma son dos figuras que están, digamos, que atraviesan bastante, o tres figuras que atraviesan bastante el libro, ¿no? Se habla de Infante, pues bueno, por la parte, digamos, de lo que el pensamiento sobre el andalucismo. Caso de Gata Katana, quizá que más lo atraviesa todo, ¿no? Digamos que una de las que más utilizo a la hora de pensar como que creo que es su mayor aportación y tuvo mucha fue la de pensar como todo un imaginario y hace como todo un repertorio de metáforas y de imágenes súper potente que no pierde validez. Y en el caso de Rosalía venía a representar un poco, digamos, si esa tensión, si la imagen de Gata Katana representa, digamos, como el polo más underground, más poético y digamos, más antisistema de ese nuevo andalucismo. Luego estaba la parte, digamos, más mainstream, más comercial y más, digamos, más hegemónica de estos movimientos, que hoy en día a lo mejor lo representaría mucho mejor los anuncios del Andalusian Crash, por ejemplo, más que, o yo qué sé, o la Lola Flores del anuncio de Cruz Campo, más que la imagen de Rosalía, ¿no? Pero bueno, básicamente es una imagen que cuando me lo ofrecieron, pues me gustó bastante. Y si había cierta polémica en el uso de la imagen de Rosalía, por otro lado también era un poco la provocación de, bueno, si esta mujer ha utilizado como todo el patrimonio andaluz para vender digamos, para vender su obra, que menos que podamos nosotros también utilizar su imagen para hablar sobre Andalucía, ¿no? En el libro también hablas de olvidarnos, que esto me parece muy interesante, de los ejes izquierda y derecha para estudiar o interpretar el andalucismo, sino que hablas de hacerlo como más trascendental, transversal, perdón. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? O sea, ¿es tan fácil o...? No, 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 claro, o sea, la cuestión estaba, no sé de qué manera plantearlo de forma más sencilla, pero la cuestión estaba en pensar una identidad que por lo menos fuera, es decir, que fuera un proyecto, el andalucismo fuera un proyecto político que no simplemente encajara dentro del mapa actual, que actualmente además mucho más que cuando se escribió el libro, es un mapa
político completamente polarizado, digamos que ha vuelto mucho un bipartidismo, digamos, con mayor radicalización, si se quiere, pero como profundamente polarizado en torno a la izquierda-derecha, que muchas veces impide otras discusiones, y creo que el andalucismo, el proyecto político andalucista, si quiere tener éxito, necesita dibujar un mapa nuevo, necesita, digamos, generar su propio espacio, y eso supone pensarse fuera de esas lógicas. A menudo, es decir, para lo bueno y para lo malo, quienes han mantenido más viva la llama del andalucismo y sobre todo también todo lo que es la tradición teórica, política y programática del andalucismo, han sido fuerzas de extrema izquierda. Y eso también ha tenido, digamos, una parte negativa, y es que ha arrastrado en los últimos años el andalucismo buena parte de los problemas que venía acarreando la extrema izquierda desde, bueno, pues desde la transición, ¿no? Fundamentalmente una cierta incapacidad de pensarse como proyecto de mayoría y no solamente como una, digamos, como un bloque crítico de otra cosa, una obsesión completamente nociva con la unidad, es decir, una forma, digamos, casi moral de ver la estrategia de alianza en plan como igual que se replican un montón los mantras de la unidad de la izquierda, la unidad se traslada a la unidad del andalucismo. Y por último, quizá una obsesión, quizá por no sabría cómo decirlo, si con la pureza o con bueno, posiblemente con la definición propia, mucho más que con la definición del adversario, que es lo que te permite, digamos, construir, digamos, un bloque mucho más amplio, un conjunto de alianzas sociales más práctico, más útil. Claro, a mí me llama mucho la atención que, no sé si a ti te pasa o te pasaría, cuando acudo a charlas andalucistas o conferencias y tal, que muchas veces la discusión se centra más en qué es el andalucismo que realmente en el tema que se va a tratar en dicha conferencia. Entonces, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Que es como no salir un poco del qué somos primero, que debería ser planteado lo primero para venderte como formaciones políticas, ¿no? O para que la gente conozca lo que eres, que de ahí no se sale. Entonces la discusión no se centra en qué vamos a conseguir, sino que es un constantemente tratar de definirse a sí mismo, ¿no? Sí, la cuestión está en que creo que la única forma en la que finalmente nos definimos, o sea, se define un grupo, siempre es por oposición a otro. Y creo que lo que hace falta, lo que le lleva haciendo falta al andalucismo desde hace décadas es un adversario claro que no existe. Uh-huh. Bueno, ahora estamos a las puertas también de otro 4 de diciembre, aunque la entrevista posiblemente se emita posteriormente, pero se está grabando a las puertas de otro 4D. Te quería hacer dos pequeñas preguntas a raíz de esta. En primer lugar, si ha perdido el significado que tuvo durante los años posteriores a aquella manifestación histórica, el significado, ¿no? de esa efeméride. Y por otro lado, cuán inteligente ha sido Juanma Moreno por resignificar esta fecha. Es uno de los temas que trato en el libro. Como ahora podría hablarse mucho más sobre la muerte y resolución del 4D. O sea, creo que el 4 de diciembre, una vez que se obtiene bueno, una vez que se aprueba el Estatuto de Autonomía y, digamos, se empieza a implementar y a desarrollar la autonomía andaluza, pierde fuerza y precisamente se queda muy estancado, o sea, se queda muy circunscrito al ámbito de esa izquierda radical que mantiene el legado, digamos, o la tradición política del andalucismo en relación a otras fuerzas políticas que van cogiendo más fuerza, y fundamentalmente el Partido Socialista, que olvida o pretende hacer olvidar por completo el 4 de diciembre en beneficio porque claro, el 4 de diciembre sí que era una forma de identidad andaluza profundamente conflictual, en la que sí que se hacía contra un adversario, contra la dictadura en este caso, contra la dictadura y aquellos que querían seguir manteniéndola, y contra también y contra el centralismo madrileño, que negaba el derecho al autogobierno. Una vez que llegan los socialistas al gobierno en Madrid, no tenía ningún sentido para la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, mantener esa forma de entender la identidad andaluza. Era necesario construir una identidad, bueno, pues celebrativa, consensual, bueno, y anclada en fuertes ideas de confianza, progreso y tranquilidad, que fue
bueno, pues ese tipo de identidad andaluza que se nos transmitió en los colegios, que plasmaba con la expresión de la generación de Mollete, ¿no? ¿Qué pasa? Que precisamente es cuando esta sociedad, este tipo de sociedad, que en España se llamó como el régimen del 78, la cultura del 78, y que en el caso andaluz es inevitablemente un producto de la autonomía andaluza y que está íntimamente ligado a la construcción de la estructura del bienestar, al auge del Partido Socialista y a la cultura andaluza construida a través de Canal Sur y otros dispositivos de intermediación cultural, cuando todo esto entra en crisis, con la crisis también del modelo económico-social, que fue el modelo de ladrillo y el turismo a partir de final de la primera década del siglo XXI, es cuando empieza a cobrar fuerza de nuevo el 4 de diciembre, tanto a nivel cultural, si se quiere, como también a nivel político e institucional. Es precisamente en 2013 cuando se empieza a recuperar por parte también del Partido Socialista, y lo que fue ya completamente inesperado, pero profundamente lógico también, fue la recuperación absoluta por parte del Partido Popular, que directamente en su caso no era recuperación, sino primer acercamiento al 4 de diciembre, convertirlo en una festividad oficial como el Día de la Bandera. De manera que es una nueva operación, o puede ser, o intenta, o pretende ser, al menos creo, una nueva operación de cierre por parte de las instituciones. Durante un tiempo, es decir, ha asumido, al contrario que el Partido Socialista, ha asumido que ese tipo de identidad ligada al 28 de febrero ya está superada, o sea, está superada porque fracasó, digamos, o porque hay muchas capas de la sociedad, digamos, que se vieron profundamente decepcionados con aquel relato de qué significaba la Andalucía, qué había significado la autonomía. Y, por tanto, necesita generarte un nuevo referente, para lo cual te haces cargo, digamos, de ese conflicto, pero lo pretendes superar nuevamente de otra manera, que básicamente con lo que está intentando hacer Juanma Moreno es vincularlo, por un lado, a una reivindicación de rasgos distintivos de la cultura andaluza, como puede ser el acento, la bandera y el flamenco, etcétera. Todo aquello que, digamos, el PSOE no se preocupó muy especialmente de subrayar, pero sobre todo también al enfrentamiento con Cataluña y, por tanto, digamos, a rellenar esa falta de adversario del andalucismo con los adversarios que ya traía de por sí el españolismo, que los tenía, o sea, que son los mismos. O sea, en el fondo es acabar rellenando los vacíos del andalucismo con la ideología nacionalista española. Y que es una cosa que, por desgracia, nada de esto hubo una caída de telón que separara claramente el gobierno socialista del gobierno popular, sino que simplemente fue una transición bastante lógica entre una cosa y otra, porque algo que ya venía haciendo, vamos, con bastante énfasis el gobierno de Susana Díaz. Claro, y ante esto, ¿cómo puede reaccionar el andalucismo político? Porque de las cuestiones identitarias que ahora Juanma Moreno, que tú has nombrado, está poniendo en valor, también forman parte del valor de la identidad cultural que el andalucismo político trata de significar, ¿no? Claro, ante esto hay dos posiciones. Máxime, por lo que te decía, ¿no? Cuando el único andalucismo político realmente existente son casi en su exclusividad organizaciones de extrema izquierda con los lastres que habíamos comentado anteriormente. Ante una situación como esta, existe una fuerte tentación de repudiar esas expresiones y decir, bueno, si o sea, no tiene sentido apostar, digamos, por estas batallas culturales, porque al final son fácilmente apropiables por el adversario y, por tanto, solamente deberemos circunscribirnos a reivindicar como propio aquellas cosas que no nos puede disputar nadie y que, por tanto, nos crean espacios seguros y espacios de resistencia, ¿no? Cavarnos una trinchera que sea suficientemente segura. Mientras que hay otra posición que es mucho más complicada y que tiene mucho más riesgo y que, por tanto, es mucho más probable que salga mal, pero que creo que es mucho más necesaria, que es la de, precisamente por eso, identificar que aquellas cosas que se empeña tanto en disputar al adversario es porque son las que son realmente importantes, lo que realmente pueden suponer, digamos, un cambio cualitativo en la configuración del propio
movimiento. He dicho esto, tampoco es que exista, o sea, quiero decir, él no es capaz de hacer frente a casi ningún reto porque no tiene fuerza casi para, no sé, para sobrevivir como tal. No está para ponerse a Sí, afrontar, no sé, la solución del cambio climático, ¿sabes? bueno, también, si no me equivoco, vives en Madrid, ¿no? O por lo menos Sí, parte de... Entonces sí, quería sí. preguntarte también, porque recientemente también fue el congreso de la Fundación Blas Infante, ¿no? Y un poco también en tu libro hablas tú de esta idea de cómo se forja la identidad andaluza una vez que te vas de Andalucía, que mucha gente, sobre todo en el congreso, se señaló en base a el éxodo que hubo en Andalucía en los años de la posguerra, ¿no? Entonces, ¿cómo forja esa identidad el andaluz que se va y que es consciente de todo lo que ha perdido, ¿no? De una manera un poco casi romántica. Entonces, te quería preguntar, porque estoy viendo también últimamente en Madrid surgir muchas asociaciones culturales, etcétera, que reivindican lo andaluz y quería saber cómo se vive allí el 4D. Bueno, bueno, son dos cosas. Por un lado, creo que este nuevo, concretamente este nuevo andalucismo, tiene un muchísimo peso el elemento, digamos, de la emigración. O sea, es un pensamiento que viene mucho desde el exterior, pero desde el exterior en el sentido de precisamente pensar el propio origen. Decía en el libro que precisamente cuando tú arranca una maceta de su sitio, ¿no? Cuando la desarraiga, cuando precisamente puedes ver sus raíces, ¿no? Y cuando puedes reflexionar más sobre cuáles son, puedes ver con claridad cuáles son esas raíces. Creo que es un proceso que hemos experimentado mucho de los que nos hemos visto obligados a emigrar en los últimos años. Que recordemos que nunca, que uno de los rasgos, digamos, de la crisis de ese modelo autonómico de los 80 fue precisamente el retorno masivo, el retorno de la emigración masiva, con cifras pues, lo que incluso superan la de los peores años de la década de los 60 y 70. Dicho esto, y teniendo en cuenta que pues, desde la propia Rosalía hasta muchas ¿no? de las expresiones culturales y políticas del nuevo andalucismo se han pensado desde el exilio, dicho esto, tampoco es equiparable, o sea, y no es tan poderoso el movimiento asociativo ni el movimiento asociativo en los lugares de destino. Ujú. Principalmente, creo, por decir, buscar algo bueno, porque ahora es mucho más sencillo vivir a caballo entre ambos, ¿no? Entre ambos territorios. No todos, ¿no? Por supuesto, hay zonas de Andalucía que tienen mucho más problemas, digamos, de comunicaciones, pero yo, no sé, yo suelo pasar en Málaga, o sea, a lo mejor una cuarta parte del año puedo estar allí, entre fines de semana, vacaciones, que voy allí a teletrabajar, tal, no sé. O sea, que suelo pasar bastante tiempo por allí. Y eso también, de alguna forma, no me, por ejemplo, uno de los principales objetivos de todo ese inmenso trabajo asociativo de la inmigración andaluza en los años 60-70 fue la construcción de las casas de Andalucía para poder celebrar las ferias, las festividades. Y eso, pues hoy en día, bueno, tenemos mucho más sencillo simplemente ir a celebrar Ujú. la feria y nuestra fiesta o nuestra Semana Santa o lo que sea, ¿no? Pues a nuestra propia ciudad sin necesidad de montar un sucedáneo, ¿no? En ese sentido creo que hay menos necesidad, pero también, bueno, también una muestra de esa debilidad asociativa del andalucismo en general. Dicho esto, sí que existe desde hace unos años la Peña Andaluza La Gata, que montamos entre varias personas hace, creo que son ya 4 años, puede ser, sí, creo que ya son 3 o 4 años, y que bueno, que este año seguirá celebrando el 4 de diciembre, habrá una presentación de un libro sobre Blas Infante y el Motamín. Ujú. Habrá también como teatro cómico, o sea, como monólogo, teatro cómico y tal. Creo que había también algún taller de flamenco, creo, y también luego finalmente pues, hacemos una fiesta, ¿no? Con todos los socios, los amigos, etcétera, y que siempre terminamos cantando el himno, etcétera. O sea, como hacemos una fiesta normal. Y bueno, lo bueno es que ya también yo vamos, dejé, digamos, de formar parte activa de la asociación porque funcionaba muy bien sola, yo podía dedicarme ya a otras cosas, pero aún así, pues hombre, me gustaría todavía, por ejemplo, no tiene recursos suficientes como para tener su propio local, que sería una cosa pues, muy importante, ¿no? Pero que precisamente hoy en Madrid puede ser lo más difícil del mundo el alquilar un espacio, así que justamente es como sería empezar la casa por la ventana.
Ujú. Otra pregunta también que, bueno, no es fácil de contestar, ¿no? Pero ¿por qué justo en un contexto en el que estamos viendo un resurgimiento de los nacionalismos en las comunidades periféricas de España, en Andalucía, cuesta tanto verlo, al menos políticamente? Creo que, bueno, siempre habrá varios factores, ¿no? Pero quiero apuntar uno que muchas veces pasa desapercibido. Y es la ausencia de una esfera pública mediática propia en Andalucía, que se nota muchísimo en relación a otros países. Cuando tú piensas, quiero decir, el problema de Andalucía es que nunca consiguió generar una esfera mediática propia que le permitiera tener una agenda política propia y que se discutiera de cosas diferentes a las que se estaba discutiendo en el Congreso de los Diputados, lo que se estaba discutiendo en Telecinco, lo que se estaba discutiendo, digamos, en las tertulias de los matinales de Antena 3. Esto es fundamental. Es decir, en Cataluña ahora mismo cada vez es más difícil, digamos, en primer lugar, cada vez más difícil como para un mismo proyecto político tener buenos resultados en un sitio y en otro, porque a menudo son sociedades que cada vez más distanciadas en su sentido común, cada vez más difícil también que las mayorías políticas coincidan en una parte y en otra, pero en buena parte es porque, claro, porque en Cataluña realmente sí que tienen una, digamos, una capacidad, gracias fundamentalmente a la lengua y a las políticas de apoyo a la lengua, de generar un debate en sus propios términos. Lo mismo sucede, evidentemente, en Euskadi, de manera similar en Galicia, pero en Galicia también, en buena parte, siguen teniendo ese problema. Y creo que íntimamente está vinculado a la construcción de determinadas fuerzas políticas. Claro, en todo sitio existe, digamos, esta polarización o, digamos, este eje izquierda-derecha, pero las fuerzas que lo encabezan y también las batallas en torno a las cuales se concentra y, por tanto, los resultados de uno y otro bloque son muy distintos en los distintos países, precisamente porque tienen correlaciones de fuerza mediáticas, simbólicas y culturales muy diversas. En el caso de Andalucía, veo que sería muy difícil construir un proyecto político exclusivamente andaluz, mientras no exista una esfera cultural, mediática exclusivamente andaluza o mayoritariamente andaluza. De hecho, siempre al final la cuestión está en si queremos que se hable más sobre Andalucía en los medios o estatales, en lugar de pensar que deberíamos hablar más sobre España, pero desde medios andaluces, que eso es lo que ni siquiera nos planteamos que sea posible hacerlo. Y muchas veces lo que necesitaríamos sería pensar los grandes debates a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial, pero pensándolo desde Andalucía en base a nuestras propias condiciones. Y eso es lo que evidentemente no contamos con ello. Ujú. También otra de las claves que a mí me parece más importantes y sobre todo actuales de tu libro es cómo defines en un párrafo la identidad andaluza, andalucista y el porqué de su pérdida de fuerza actualmente. Es que, si te parece, te lo voy a leer de manera el párrafo y me comentas tú tu percepción, aunque más o menos ya has hablado de ella porque la has citado, ¿no? Dice, la identidad moderna de Andalucía, ya lo vimos en el capítulo anterior, se construyó en los siglos XIX y XX de una forma íntimamente ligada a los conflictos que oponían al pueblo andaluz con unas élites de carácter extractivo. El conflicto que les oponía era material y político y no identitario. La tensión histórica que había dado lugar al pueblo andaluz no era un enfrentamiento con otros pueblos, sino con la oligarquía. Esta identidad popular andaluza siempre había sido compatible, inseparable y hasta simbiótica con una identidad nacional española que sí se había definido tradicionalmente por oposición a lo islámico, vasco o catalán, pero de alguna manera cada polo de la identidad dual respondía a sus propias necesidades. Por resumirlo gráficamente, escuelas ambulatorios con banderita andaluza, policías y militares con banderita española. No era fruto del azar. Desde los 80, los gobiernos socialistas de la comunidad autónoma construyeron un estado de bienestar en el que premeditadamente se confundían las lindes entre identidad, institución y partido, entre Andalucía, Junta y PSOE, y el problema central del PSOE susanista era cómo mantener el poder cuando las políticas autonómicas ya no buscaban la construcción del estado de bienestar, sino su desmantelamiento. Entonces, me parece algo súper actual, cambiando prácticamente PSOE por PP, y una clave también en la dificultad que tiene el andalucismo, como decíamos también al principio, de construirse, porque quizás esa perspectiva nacional popular que tú comentas justo aquí en este párrafo, de enfrentarse a unas élites claras, ahora mismo no existen, ¿no?
Claro, cuando me refiero a lo mejor en algún momento, o sea, cuando antes comentábamos, ¿no? El problema de si uno de los problemas de andalucismo carga solamente con demasiada izquierda, no me refiero a una perspectiva de rebajarse y ser más centrista, sino precisamente la forma de pensar esto. Es decir, la forma de construir esa dicotomía. Claro que existen, creo que de hecho la necesidad sería construir nuevas polarizaciones en la que pueda ser de nuevo Andalucía entenderse como identidad frente a una oligarquía. Eso de hecho ya está sucediendo y se ve claramente en las manifestaciones. Me encantó la manifestación del pasado 29 de junio en Málaga por el derecho a la vivienda, organizada por el sindicato de inquilinas, no por el movimiento andalucista, pero ahí se nota la importancia, digamos, de este tipo de cosas, porque realmente es lo que espontáneamente el discurso que sostenía buena parte de las demandas de la manifestación era la necesidad de defender de una necesidad de defender Andalucía frente a frente a una oligarquía, frente a básicamente terratenientes urbanos, que lo que están haciendo es o bien vendérselo a los extranjeros o bien eh, pues vendérselo a los propios andaluces, pero a un precio que básicamente están Prohibitivo. expulsándolo del territorio. Ese tipo de dicotomías son las que necesita el andalucismo precisamente para crecer. Dicho esto, a mí ojalá viera yo a Juanma en la misma posición que se vio Susana, que era realmente de desorientación en ese aspecto. Creo que el gobierno de Susana Díaz se encontró con ese problema de qué manera sigue hablando de Andalucía cuando tienes que desmantelar en lugar de construir un estado de bienestar, pero creo que ella no encontró, evidentemente no encontró, y así le fue, la forma de solucionarlo. Quien sí lo encontró, y creo que sí que está teniendo por eso bastante éxito, y no parece por ahora haberse amenazado por nadie más, el gobierno de Juanma Moreno, porque sí que es lo que está teniendo claro una resignificación de la identidad andaluza en unos términos que no había llegado el gobierno de Susana Díaz. Si, por ejemplo, volviendo al tema de la vivienda, el gobierno defiende la autonomía de Andalucía negándose a aplicar los controles de precios que precisamente permitirían combatir esa oligarquía que nos exprime, ¿no? De manera que al final acaba siendo perverso. Finalmente acaba haciendo una resignificación de la identidad andaluza en torno a que la tierra, cuando dice tierra y libertad, la tierra es fundamentalmente tierra para construir sin ningún tipo de control medioambiental previo o para poner regadíos sin ningún tipo de limitación medioambiental. Y cuando habla de libertad se refiere a una libertad para no pagar impuestos, una libertad, digamos, negativa para no verse sometido a restricciones o regulaciones y precisamente también algún tipo de oposición frente a lo que mucha gente está convencida que es el gobierno autoritario de Pedro Sánchez. De manera que se acaba, digamos, canalizando también ese impulso anticentralista de una forma, bueno, pues perfectamente funcional a la oligarquía andaluza. En ese sentido, creo que el gobierno de Juanma Moreno, pues bueno, no tiene ese problema que tiene Susana Díaz, en el que todavía no habían encontrado esa tecla. Ya acabando, y un poco redundando en la idea, ¿no? Bauman, por ejemplo, dice que una de las fortalezas del sistema de esta modernidad, ¿no? De la nueva modernidad en la que estamos viviendo, es que los ciudadanos no tienen a quién culpar de sus problemas, porque los que mandan los hacen desde entre comillas, la sombra, ¿no? O son grandes multinacionales y tal. Entonces, extrapolando esto a Andalucía, donde llevamos décadas, ¿no? Con los peores indicadores de pobreza, liderando las tasas más desvergonzantes en muchísimos aspectos y siendo la región más pobre de Europa, ¿a quiénes pueden culpar los ciudadanos realmente? Porque hay ahora mismo un gobierno con clara mayoría absoluta, que es el Partido Popular, y en el Estado hay un gobierno que es del otro color, que es el Partido Socialista. Cada uno hace oposición al suyo, mientras que realmente la situación de Andalucía no cambia, ni electoral ni en cuestión social. Entonces, los ciudadanos de Andalucía ahora mismo, ¿a quién pueden culpar de su situación realmente? Claro,
La cuestión está, de hecho, si algo crece mucho y además independientemente de izquierda y derecha en la última década, es el conspiracionismo. Es muchísimo más sencillo construirte bueno, más construirte, ojalá fuera construirte, copiar de internet o empaparte de una conspiración que lleva siendo la misma aproximadamente desde el siglo XIX, que inventaron los protocolos de la subversión y digamos, y que esto a su vez tira de todos eh, los mitos, digamos, antisemitas, es muchísimo más fácil empaparse de una conspiración a pensar la respuesta que tú estás planteando, ¿no? La respuesta a la pregunta que tú planteas, porque es bastante compleja. Yo creo que cualquier tipo de construcción de este adversario tiene que partir de la experiencia. Sí, creo que habría que ser como bastante inductivo en esto, no pensar, digamos, primero construyo el enemigo y luego veo de qué manera ¿no? Que muchas veces lo que acaba sucediendo las organizaciones políticas. Tú primero tienes clara la decisión y luego ves de qué manera hacer pedagogía con una expresión horrorosa con la ciudadanía. Cuando realmente lo lógico sería pensarlo de la forma contraria, pensar cuáles son los conflictos cotidianos que tienes tú como ciudadano por lo pronto, que tienen tus vecinos, que tienen tus amigas, y a partir de eso construir, digamos, cómo definir, digamos, ese malestar común, cómo identificar esos malestares comunes a partir de relaciones concretas que se producen dicotomías. Ahí es fundamental la construcción del adversario en torno a los principales problemas de la actualidad, que son o sea, por lo menos para las generaciones más jóvenes, como son la vivienda y la precariedad laboral. O sea, hay que partir del odio que ya existe, odiamos a nuestros caseros, odiamos a nuestros jefes. En torno a eso, tú ya luego ves de qué manera eso lo estás planteando, por ejemplo, y de hecho a menudo sucede de forma muy espontánea, como decíamos, ¿no? En las manifestaciones que se vieron el 29 de junio, que después se reprodujo el 9 de noviembre en Málaga y Sevilla. Ahí se ven, digamos, dolores primarios que se van politizando precisamente mediante la movilización política y la posterior organización. Pero tú no puedes llegar allí con el esquema que ya tienes y intentar explicarle a la gente que realmente cuando está, es decir, de intentar implantarle el marco que tú ya tienes predefinido, sino precisamente partiendo de ese malestar, cómo puedes construir ese adversario. Y creo que esa es una tarea que evidentemente no se hace de la noche a la mañana, que no se puede diseñar de principio a fin por parte de la misma organización, sino que todo el mundo tiene que ir ayudando, que digamos, aportando su granito, aportando su ladrillito. Y creo que es una cosa que tenemos que hacer entre todos, cada uno a la medida de nuestro alcance. Pero creo que precisamente eso, simplemente, si los conflictos ya están ahí, no hay que construirlos, los conflictos están. Lo que hay que construir son los bandos en conflicto. Y la construcción del bando parte de la propia experiencia, es de una propia experiencia de malestar y de rabia de la que nace. Vale, y ya para terminar, tenía preparada una pregunta un tanto polémica, pero ya más o menos hemos hablado de ella. Porque yo te iba a preguntar si crees que el andalucismo se escuda demasiado en ser de izquierda, porque es verdad que creo que ahora mismo hay como 6 organizaciones andalucistas y las 6 se autodefinen claramente de izquierda, y por ello pierden cierta fuerza, ya sea política, ya sea discursiva, para convencer a la mayoría de los ciudadanos, que ya hemos hablado de ello, de que tú ya propones que el discurso sea más transversal y tal. Entonces, si creías que eso jugaba en contra del andalucismo. Entonces, como ya más o menos hemos respondido a ello, te pregunto otra necesidad que yo personalmente también más o menos me he planteado. Si necesita el andalucismo político de izquierda un enemigo que sea el andalucismo político de derecha. Si Andalucía necesita un partido político andalucista de derecha para que quizás el andalucismo de izquierda empiece a reflotar. O sea, hombre, es que los enemigos que te vienen nunca son los que tú necesitas, ¿sabes? O sea, tú podrías soñar en plan de, ¿qué enemigo te vendría mejor? Bueno, pues enemigos tienes los que tienes, tampoco, ¿sabes? Que a lo mejor mucha gente preferiría y estaría muchísimo más cómoda si quien gobernara la Junta fuera Vox o, bueno, o un partido popular mucho más parecido a Vox, como puede ser el que sufrimos en la Comunidad de Madrid o en Castilla-León. Para lo bueno y para lo malo, el gobierno de Juanma Moreno es otra cosa. Es otra cosa que se parece mucho, vamos, de hecho es el mismo partido en muchas políticas, todo lo que tiene que ver con privatización sanitaria, etcétera,
pero que sí que es distinto precisamente toda esta serie de batallas culturales, etcétera. Y, y bueno, es que dicho esto, no sé, o sea, cuando siempre se dice, mucha gente dice, no puede haber un andalucismo de derecha. Amigo, lo que tú estás negándole el carácter andalucista a ningún proyecto que sea de derecha, que eso está muy bien, pero eso es una cuestión prescriptiva y no descriptiva. Tú estás diciendo qué es lo que ha de ser el andalucismo, pero en la práctica, ¿existe una articulación política de la identidad andaluza desde la derecha? Por supuesto. ¿Esa articulación concreta política de la identidad andaluza desde la derecha lleva gobernando 8 años más los que quedan? Pues por supuesto. Ahora tú le puedes llamar, bueno, porque no sea andalucista, sino andaluzada, como tú quieras llamarle. Ujú. De hecho, te están articulando la identidad política de tu país mucho mejor que lo que tú estás siendo capaz de hacerlo. Y de hecho, ya gobierno. Eh, Así que, no sé, seguís preguntándonos sobre la derecha andalucista cuando creo que nos lleva gobernando años es bastante absurdo, a mi entender. Dicho esto, creo que lo de verdad, lo que la construcción del adversario no tiene que ser, insisto, no debe pensarse desde un despacho de una organización política en la que tú obviamente tengas designado cuál va a ser tu adversario, cuáles son digamos, tus objetivos en el plano electoral y a partir de eso voy a construir una identidad. No, la identidad tú la tienes que construir en base a los conflictos que realmente existan y que no lo estás determinando tú. Y ahí no puedes elegir ni siquiera cuál es el adversario que te toca y a veces tocará aliarte con él, a veces tocará, insisto, pues que habrá que pensar la política de alianza de una forma mucho más inteligente en el futuro. Pues con estos deberes, nada, agradecerte este rato que hemos tenido aquí de charla sobre la actualidad andaluza y el andalucismo un poco y eso, gracias por estar aquí con nosotros, que es un placer. Nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, feliz 4 de diciembre con mucho tiempo de antelación. Hasta luego. Venga, hasta luego.